bienvenidos a nuestro live semanal. Hoy vamos a estar con una invitada muy importante para este Instagram que la verdad me la soñaba un montón. Yo tuve la oportunidad pues hace poco que tuvimos el live con la doctora Ingrid. Ella nos estuvo contando que la DIAN tenía unas iniciativas súper buenas para poder pues mejorar el comercio exterior para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues aquí vamos a tener a nuestra invitada. Doctora, hola. Doctora Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Manuela. Ay, muy complacida de estar aquí en tu espacio. Ay, no, muchísimas gracias. Yo me siento súper honrada de tenerte aquí. La verdad te agradezco un montón este tiempo para las pequeñas y medianas empresas que la verdad necesitan tanto ese acompañamiento del Estado, digámoslo así. La última vez que hablamos yo te decía que las pequeñas y medianas empresas eran como lo que me movía a mí a trabajar feliz y por este país. Y pues antes de comenzar a hacerte como tal las preguntas que te quiero hacer, me gustaría pues que te conocieran, que nos contaras quién eres tú, que las personas puedan como identificarte en el medio y ya podemos darle paso. Bueno, listo, pues muchísimas gracias. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Marín, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, las dos cosas de la Universidad del Rosario. He trabajado en temas de aduanas desde, bueno, no quiero decir que tantos años para que no me calculen la edad, pero sí mucho tiempo, más o menos desde el año 93 me vinculé a la DIAN. Luego tuve como una especie de paréntesis porque hice práctica privada como abogada, haciendo asesorías y todos los temas que tienen que ver con aduanas, y luego regresé a la DIAN por invitación de la anterior administración y en la actualidad me desempeño como encargada de la dirección de aduanas. Ese es más o menos como mi recorrido. Mejor dicho, no podemos tener una mejor invitada en este live. Cada vez estamos teniendo invitados más expertos y más increíbles. Yo me siento súper feliz, todavía no me creo, de traerle a las personas este conocimiento de la mano de los más expertos, y pues como personas como tú me siento súper feliz y te agradezco pues por este espacio. Me gustaría pues como que le contaras a las personas que están participando en el live y las que lo van a ver grabado, ¿qué es lo que la DIAN está haciendo ahorita para promocionar el comercio exterior de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, Manuela, pues realmente la DIAN viene trabajando en un proceso pues que ya lleva más de 4 años, la verdad. Es decir, la DIAN siempre ha venido desarrollando alternativas y programas para estar cada día más cerca de nuestros usuarios, de los ciudadanos, y en especial, digamos que en el último periodo de tiempo hemos intensificado en programas que tienen que ver con los pequeños y medianos empresarios, con la gente que está como arrancando su negocio, porque no hay nada más importante que arrancar la vida empresarial de la mano de la autoridad. Esa es una premisa que a mí me parece súper importante para todos aquellos que están iniciando todo ese proceso tan bonito, porque la verdad es que ser empresario es hacer patria, ¿no? Es decir, no es tan sencillo. Y si uno empieza a hacerlo de la mano de las autoridades, pues la vida va a ser mucho más fácil. Por supuesto que tenemos muchos desafíos como autoridades, como país, como ciudadanos realmente, pero hemos diseñado unas campañas muy específicas. Tal vez cuando hablamos al comienzo de tener este espacio, a mí me pareció súper importante que nuestros empresarios y nuestros usuarios empezaran a darse cuenta que hay una cantidad de información disponible que a veces no la consultan, o a veces de pronto por ignorancia de los temas como que se van y le preguntan a otro, cuando realmente la fuente del conocimiento y de la experiencia está en las entidades. Entonces la DIAN diseñó unas estrategias a partir de todo esto que veníamos viendo de estos usuarios. En la actualidad tenemos, pues después de la reestructuración que sufrió la DIAN en el año 2021, empezamos a tener ya como unos diseños más concretos para nuestros usuarios en la parte de facilitación al comercio exterior. Y te cuento un poquito este antecedente porque en realidad, de verdad, el haber separado las áreas operativas de las áreas de facilitación, pues fue un avance
grandísimo en la entidad podernos dedicar a pensar en todos los mecanismos de facilitación que tenemos para todos los importadores y exportadores. Y nos dimos cuenta que muchos de los pequeños y medianos empresarios desconocían por completo el quehacer aduanero. Entonces, creo que este espacio nos va a dar como por lo menos el abrebocas para muchos que no conocen estos programas. Entonces diseñamos una campaña después de haber hecho un estudio bastante profundo de los tiempos, la medición de tiempos en la logística, y nos dimos cuenta que había ahí unas oportunidades de mejora grandísimas para nuestros empresarios. Y cuando un empresario arranca su negocio, sabemos que cualquier peso cuenta, ¿no? Y hay que cuidar esos pesitos que se van a ir ahorrando en toda la cadena logística. Y nos dimos cuenta también de otra cosa, y es que tendemos a echarle la culpa a los problemas a las autoridades. Y de pronto a veces tendemos como, ay, bueno, no, es que esto me lo tiene retenido la DIAN, o es que en tal parte el ICA o el INVIMA, y siempre tendemos a eso, pero no hay nada más interesante que conocer los procesos directamente con las autoridades. Entonces diseñamos para el tema de importación un programa de declaraciones anticipadas. ¿En qué consiste esto? Las declaraciones anticipadas pues son un mecanismo de facilitación. ¿Y qué ocurre cuando yo le presento a la autoridad aduanera mi información de forma previa? Y es que esto hace que yo como autoridad me puedo preparar para atender a ese usuario. Y en segundo lugar, le estoy ahorrando una cantidad de tiempos y costos en su operación que le va obviamente a reflejar en su balance al final del día, pues en un beneficio mucho mayor. Pero para esto, ¿qué se necesita? Pues obviamente que las empresas no tienen que ser unas expertas en aduanas, sino que tienen que venir y acercarse al programa y empezar un proceso con nosotros, ¿no? De sensibilización, de saber qué es lo que tiene que hacer previamente a presentar una declaración de importación, cómo lo puede hacer ante nosotros, perderle un poquito ese miedo a la interacción con la DIAN. Realmente la DIAN lo que es un compañero, es un socio estratégico del negocio, entonces no tenemos por qué tener ese temor que muchas veces tenemos a la autoridad aduanera. Y el otro programa que diseñamos y que ya este año, gracias a Dios, lo pudimos arrancar en forma a mitad de año, es el Plan Canguro para los exportadores. Y le pusimos ese nombre que inicialmente pues sonaba un poco chistoso, porque realmente pues canguro, uno pues sí, claro, y es canguro, es como venga, yo lo adopto y venga, le enseño cómo hacer el proceso aduanero de exportación. Entonces nos enfocamos en esos dos programas grandes. Y me encanta tener este espacio para precisamente llevarlos un poco más allá, ¿no? Que se aprovechen estos espacios para podernos comunicar y poderles contar de qué se trata. Efectivamente hay muchos mitos y creencias en cuanto al tema de acercarse a la DIAN, y te voy a contar por qué. Cuando empezamos este programa de las declaraciones anticipadas para efectos de importación, pues obviamente nos dimos cuenta de que hay dos estrategias que uno puede utilizar, ¿no? Entonces es la declaración anticipada voluntaria, pues es completamente, como su nombre lo indica, es cuando yo quiera hacerlo, ¿no? Y me preparo para ello. Y por el otro lado, pues de la mano va la entrega en lugar de arribo de la mercancía. Esas dos herramientas tienen que ir de la mano, porque si yo traigo mi declaración anticipada, pero me traslado a un depósito, pues perdí el tiempo, ¿sí? Todo lo que gané en hacerlo anticipado, pues si me voy a un depósito, perdí el tiempo. Obviamente, pues esto no lo podemos confundir con la declaración de importación anticipada obligatoria, que está para ciertas mercancías, en donde la autoridad, por razones de control, ha definido que estas mercancías siempre tengan que entrar con una declaración anticipada. Entonces, por esa fama de la declaración de anticipada obligatoria, pues nos vimos como abocados a que, oiga, es que esto es como una herramienta más bien de control, y cómo nosotros podemos hacerlo si lo queremos hacer de forma voluntaria. Entonces empezamos todo este proceso, le contamos a las autoridades, porque es importante que las autoridades también tengan presente cómo funciona, y que no podemos nosotros solos como DIAN hacer todo el programa, sino que necesitamos
necesitamos contar con las otras autoridades de control. Entonces nos sentamos con todas las autoridades del Ministerio de Comercio, invitamos a los usuarios, hicimos varios webinars, pero yo creo que nunca habíamos tenido una audiencia tan grande como la que podemos tener a través de estos espacios con personas como tú. Entonces, muchas empresas se adhirieron al programa y empezaron a darse cuenta que, hombre, en realidad yo necesito conocer mi operación. Yo como importador necesito conocer mi operación, porque si no conozco mi operación, lo que me digan está bien y me toca creerlo, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que había que alinear a todos los actores de la cadena logística. Entonces no solamente al transportador, sino también a mi proveedor. Yo tengo que decirle al proveedor, hey, mándame la información con tiempo porque yo debo prepararme. Y nosotros tal vez por esta cultura que tenemos de hacer todo a última hora y sobre el tiempo, perdemos muchas oportunidades de hacer las cosas como tiene que ser. Entonces, al anticiparnos, logramos tener todos estos usuarios o toda esta cadena logística preparada y alineada para lo que tiene que hacer el importador. Al lanzar este programa nos encontramos con gratas sorpresas y era que la DIAN estaba siendo muy eficiente y que de repente había cuellos de botella donde no tenía nada que ver la DIAN. Entonces fue como un ejercicio interesante en el año 2021 el empezarnos a dar cuenta de en dónde estaban esos cuellos de botella y qué teníamos que hacer para eliminarlos. Entonces empezamos pues a trabajar con estas empresas, trabajamos de la mano también con el DNP en una consultoría para decirle a las empresas, venga, yo le hago un diagnóstico, el DNP se los hizo a través de su consultor, venga, les hacemos el diagnóstico, vengan, les decimos cómo es que se hace y ya luego lo soltaron a nuestro programa mucho más enriquecidos. Entonces la ventaja además de este programa es que les dimos prioridad en su operación, ¿no? De manera que pudieran ellos tener una seguridad sobre qué iban a ir. Entonces nos preparamos con nuestras direcciones seccionales de aduanas, o sea, a nivel alto también tuvimos que hacer una preparación grande con nuestros funcionarios, los inspectores, las áreas, todas las áreas en donde teníamos que involucrar, el área de carga, el área de operación, todas las áreas completamente coordinadas. Entonces, esta oportunidad que nos dio el conocer un poquito más profundo, empezamos a encontrar este trabajo de la mano con el usuario, ¿no? Ahí encontramos también que las empresas se prepararon y empezaron a tener ellas mismas a darse cuenta que estaban teniendo unos ahorros enormes en cuanto a almacenamiento, en cuanto al tiempo que tienen la carga en los puertos o aeropuertos. Y este programa, pues obviamente tiene una duración en el tiempo. O sea, las ayudas no son para toda la vida, las ayudas son mientras que cada uno fue madurando en el programa y se fue dando cuenta de qué era lo que tenía que hacer para poder lograr llegar a ese estándar de poder presentar sus declaraciones anticipadas. Uno de los usuarios que más nos ayudó realmente a promocionar este programa, pues todos ustedes lo conocen, y es Dollar City. ¿Quién no ha entrado a Dollar City? O sea, y sabemos el universo de mercancías que puede importar a alguien como Dollar City, ¿no? Y es toda esta miscelánea de cosas, desde alimentos hasta cosas para mascotas, hasta ropa, en fin, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, si logró los Dollar City hacer la operación todo con declaraciones anticipadas, sin contar con ningún beneficio, ni levante automático, ni pago consolidado, ni nada. Si logró hacerlo una empresa como estas, que era muy nueva en el país en su momento, pues cualquiera lo puede hacer realmente, ¿no? Cuando uno ya tiene como unos segmentos más especializados de importación. Sí, te quería preguntar, digamos, como ese beneficio inicial bueno, yo soy una empresa que apenas está realizando sus importaciones y llevo, no sé, 2 años haciendo las importaciones, digamos que estamos en el marco de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué beneficio, digamos, cuál es el beneficio principal de hacer estas declaraciones anticipadas? Pues porque finalmente les toca hacer pues como una declaración antes de que la mercancía llegue, les toca tener todo mucho más organizado y lo que tú dices, la cultura de dejarlo todo para última hora. ¿Cuál sería como ese beneficio que el empresario diría, bueno, voy a intentar entrar al programa para ver esto sí me puede funcionar?
Bueno, el beneficio, como ya te lo había contado, pues es un ahorro en todos los tiempos y costos de nacionalización. Entonces, el empresario cuando empieza a entender cómo funciona todo el proceso operativo, pues se va a dar cuenta que realmente al precio de declaración de importación anticipada va a lograr tener a la aduana lista para su operación, para poder hacer sus inspecciones si es que le resulta una selectividad para inspección, y va a tener toda su documentación y toda la información preparada y lista para cuando llegue la mercancía. Cuando yo presento mi declaración de importación, estoy atenta únicamente a la llegada de la mercancía. Una vez que llega la carga, simplemente se actualiza la información de los documentos de transporte, es decir, el documento y fecha de esta operación con su manifiesto de carga y listo. Lo único que tiene que hacer es pedir levante, y el levante normalmente es automático, precisamente porque la autoridad se ha podido tomar el tiempo de hacer una verificación de qué es lo que quiere revisar. Entonces, esto va muy de la mano con esa facilitación. Cuando la autoridad tiene una información previa, pues es mucho más sencillo hacer un perfilamiento, control de verdad inteligente y efectivo a las cargas, y luego sí, ya entrar en un rigor, pero a nivel posterior. Claro, digamos que yo me acuerdo que tuvimos como a principios del mes pasado, si no estoy mal, también como una charla sobre las declaraciones anticipadas que sacó la DIAN voluntarias, y yo decía, bueno, muchas personas se preguntaban como, bueno, y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, la embarré en la partida arancelaria, no la coloqué bien o en las descripciones mínimas? ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo para corregir esa declaración voluntaria? Bueno, la corrección, si hay errores, pues sí se sigue por la regla general, y es que pues puedo presentarla en cualquier momento antes de obviamente salir del lugar de arribo, si alcanzo a hacerlo en ese tiempo, porque el tiempo también es corto. Precisamente ahí donde está el secreto, Manuela. Tengo que tener también organizada mi operación y mi información, y tan alineado inclusive a mi proveedor, que se eviten todos estos errores. Pero supongamos que se cometió un error, pues ya tendremos que seguir el canal que corresponde a las declaraciones de corrección. Si hay lugar a pago de sanción o de mayores impuestos, pues tendré que correr con esas consecuencias. Pero por eso el truco de todo esto, o el tip, es tener mi información completamente lista antes de presentar la declaración. Y obviamente pues esto implica un ejercicio muy riguroso de la mano de todos los agentes que intervienen en toda la cadena. Había ahí otra pregunta que me acuerdo mucho digamos que se dio como un debate al respecto, y era, supongamos, tenemos, no sé, una salvaguardia o un antidumping o algo que estaba vigente, ¿cierto? Entonces yo presento la declaración anticipada y la presento hoy, pero cuando la mercancía llega ya no existe esa medida porque ya la levantaron. Entonces ahí me cobijaría esa medida, ¿cierto? Sí o sí, pues porque ya la presenté antes del tiempo. O como, digamos, ellos podrían, o por ejemplo que saben que la medida se va a dar en 5 días y presentan la voluntaria, no les aplicaría. O sea, ¿eso se podría hacer o eso ya no estaría como dentro del marco de la ley? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque fíjate que sabemos todos que los impuestos y los documentos y demás son los vigentes al momento de presentación y aceptación de la declaración. Entonces, por ejemplo, puede suceder que no existía una restricción cuando yo presenté mi declaración de importación, pues no me la van a aplicar porque yo ya la presenté, es decir, yo ya aseguré el momento en que empiezan a regir esas restricciones, vistos buenos, tasa de cambio, tributos aplicables, más. Entonces es un poco el empezar a dimensionar qué es lo que yo como importador quiero, ¿no? Entonces puede suceder que de repente posteriormente se quiten ciertas restricciones que yo ya cumplí cuando presenté mi declaración anticipada, pues ya eso no me aplica porque lo que aplicaba era cuando presenté mi declaración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es, digamos, la alternativa que tiene el importador de ver
Si ve que va a salir un beneficio, pues obviamente no buscará tener la antigüedad. Pero si de repente dice, bueno, van a venir restricciones o va a subir el dólar o van a poner impuestos, pues entonces más bien se asegura con su declaración anticipada. Pero esto es un juego en el que de repente puede salir perjudicado el usuario si dejara la declaración ahí sin hacerle nada, ¿no? Que tú sabes que si dejamos declaraciones sin darle ningún proceso, pues se pueden ver involucrados en un proceso de fiscalización por uso indebido del sistema. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para evitar procesos y sanciones posteriores. Sí, digamos que eso que tú decías ahorita es algo que yo sé que se hace mucho y es el tema de, pues precisamente para eso van las planeaciones aduaneras, que si yo sé que estoy haciendo muchas importaciones, uno está pendiente de la volatilidad del dólar, ¿cierto? Y si uno ve que el dólar está más barato esta semana, que la próxima semana van en la alza, ¿cierto? Entonces uno presenta la declaración anticipada para que esa TRM del momento de presentar la declaración no sea tan alta y uno, digamos, pueda tener... Eso se puede hacer también. De acuerdo, claro. Tú puedes planear tu operación. Ese sería como otro beneficio del programa también. Claro, por supuesto. Y el beneficio del programa además vamos a estar de la mano con el interesado. Es decir, el importador va a estar acompañado por nosotros. No es que él se inscribió en el programa y quedó solo a su suerte y verá cómo se defiende. No, él va a tener un acompañamiento desde el nivel central a través de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior y va a tener una atención personalizada en las direcciones seccionales porque allí tenemos divisiones de servicio al ciudadano que están súper pendientes de estos usuarios que ingresan al programa. Y como te decía, cuando el usuario ya va madurando en su operación, ya luego lo soltamos y ya él quedó entrenado en cómo hacer su operación y va a continuar él solito. Pero el beneficio ha sido bastante grande para estas empresas, bastante grande. Me gusta mucho porque pues el problema es que muchas personas desconocen y como tú decías ahorita, la mayoría le tiene miedo a la DIAN, pero horrible pues porque obviamente seguramente en algún momento fueron sancionados o algo, entonces creen que todo va a ser sanción, pero en realidad uno puede acceder a estos acompañamientos. Qué bacano uno poder estar de la mano con la DIAN y decirle, voy a hacer esto, ayúdame, tal cosa, y tener un funcionario ahí que le ayude. O sea, yo como empresa sería feliz de poder hacer algo así. O sea, si yo soy una empresa que va a hacer todo bien, ¿cierto? Que es como lo vamos. ¿Y cómo pueden acceder estas empresas a este programa? Bueno, en nuestra página web hay un link precisamente para estos programas y allí hay un formulario que las empresas pueden diligenciar e ingresar al programa. ¿Cómo sucede todo este proceso? Porque entonces, claro, yo te cuento aquí todos los beneficios, pero pues eso tiene un proceso. El interesado ingresa a nuestra página, se inscribe en el link y nosotros inmediatamente empezamos a generar un grupo de empresas con las que empezamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, todos los que se inscriban esta semana, la siguiente semana arrancan ese grupo de empresas con una inicial charla de sensibilización, de contarles en qué consiste, cómo va a operar, quiénes son los funcionarios que los van a atender en los puertos o aeropuertos, y luego de eso ya empezamos a mirar qué operaciones son las que van a presentar. Ellos empiezan a prealertarnos sus cargas para nosotros también estar preparados, y ahí sí ya empezamos toda la operación con el área de operación aduanera y servicio al ciudadano, las dos áreas de la mano, porque no podemos actuar de manera separada y si no, no estaríamos haciendo nada. Entonces, esas personas que están en esa lista, se les da una inducción, una capacitación, y luego de eso ya empezamos a manejar sus operaciones con el control y la supervisión y el monitoreo de nosotros con las direcciones seccionales. Después de que pasan 2 meses, porque el programa, digamos, lo contemplamos para 2 meses, que en esos 2 meses la gente aprende a hacer su operación, aprende a interactuar con los sistemas. Por ejemplo, hay muchas empresas que a veces ni siquiera conocían nuestros sistemas de información y les hemos dado y les hemos capacitado de cómo entrar al sistema de la DIAN, cómo hacer todo, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Lo máximo, me encanta, o sea, porque es que la verdad es que muy pocas personas saben, y muchas veces las personas que estudian, por ejemplo, negocios internacionales o comercio exterior, no les enseñan a manejar las plataformas de la DIAN. O sea, es la verdad, eso es así, eso es una realidad.
Y qué bueno, qué chévere, me encanta eso. ¿Y cuáles serían como los requisitos de una empresa para poder acceder a eso? O sea, ¿cómo las filtran o aceptan a todas? Todo el mundo está invitado. Aquí sí no nos reservamos el derecho de admisión. Todo el que sea importador, todos pueden utilizar esta herramienta, o sea, no hay ningún filtro. Adicionalmente, hay un mito que quiero que quede aquí súper claro, que esto y no es verdad, porque nos decían a veces, no, lo que pasa es que entonces me van a aumentar mi selectividad y ahora todo me va a salir para inspección. No hay tal, no hay tal. Su mercancía puede salir para inspección física, pues si tiene un perfil que amerite que el inspector vaya y revise la carga. De lo contrario, no. No es que no se le va a aumentar la selectividad, no lo vamos a coger entre ojos, por decirlo de alguna manera. Nada de eso es verdad. La selectividad siempre va a seguir siendo transparente y dependiendo obviamente de las matrices de riesgo que maneja el área de riesgos de la entidad. Así que no hay ningún cambio, simplemente la persona lo que va a estar es acompañada y teniendo una certeza de la trazabilidad de su operación, que es lo más importante. Claro, total. Aquí nos hacían una pregunta, bueno, digamos que yo la voy a combinar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno debe presentar esa anticipada? Porque nos preguntan aquí, si es un trayecto corto, por ejemplo, de Perú a Colombia, pues ¿sí se daría ese espacio para presentarla o cuánto sería el tiempo? Bueno, para las declaraciones anticipadas voluntarias, desde el año 2020, desde la expedición del decreto 360 que modificó el 1165, eliminamos los tiempos, porque si antes había un tiempo mínimo de anticipación y máximo, entonces dijimos, no, las voluntarias son un mecanismo de facilitación. Yo la puedo presentar 6 meses antes si quiero, si tengo la información la puedo presentar cuando quiera, o antes de llegar, antes de que llegue el avión o el barco al país. O sea, antes de eso, en cualquier momento se puede presentar y no hay sanciones. Si la presentó 5 minutos antes, no hay una sanción porque no hay un tiempo. Eso sí, la condición es que sea antes del manifiesto de carga de esa mercancía que viene para el país. Claro, y digamos pues en las que sí hay que dejar eso claro, o sea, en las que sí pueden haber sanciones es cuando son obligatorias, pero estamos hablando de que yo como empresario importador pues tengo claro que la próxima semana me va a llegar una mercancía, yo sé que voy a tener que importarla sí o sí, lo que hago es presento la declaración anticipada de manera voluntaria, inclusive ahí puedo tener beneficios de la siguiente manera: si la TRM estaba más bajita esta semana, puedo ahorrarme en TRM. Si los costos de bodegaje que yo voy a tener mientras la mercancía está en inspección y todo lo que hay que hacer en un puerto o en un aeropuerto, pues como ya presenté la declaración voluntaria de manera anticipada, pues nada, voy a ahorrarme esos tiempos, y eso ustedes saben que en el comercio exterior los tiempos son plata, y eso es lo que más me gusta, porque para los empresarios lo que más importa es puedo ahorrar, o sea que eso es como lo más importante que todos buscan. Claro, y sobre todo que vas a tener la disponibilidad de tu mercancía muy rápido, porque si lo hacemos en lugar de Río, pues la mercancía prácticamente sale del aeropuerto ya nacionalizada y ya tú puedes disponer de tu carga en lo que consideres o para el fin al cual te has propuesto hacer esa operación. Entonces no tiene sino beneficios, ¿sí? Simplemente, claro, tenemos que ser organizados, tenemos que aprender a organizar la logística y por supuesto pueden presentarse situaciones en el movimiento que vamos haciendo de las operaciones, pero precisamente para eso es este programa, para aprender cómo coordinar mi logística, cómo alinear a los actores con los que yo tengo que interactuar, y especialmente pues que vas a tener solamente trazabilidad, transparencia y conocimiento de tu operación. Claro, y los soportes de esa declaración de importación anticipada, pues si no tengo casi, pues tengo lo mínimo, ¿se pueden presentar de manera electrónica por el sistema de información o cómo sería como esa presentación? Bueno, ustedes saben que los documentos que son soportes de una operación siempre tienen que estar vigentes al momento de la presentación y aceptación. ¿Qué estamos haciendo? De pandemia trajimos una sana práctica que era poder tener esos documentos digitalizados para poder adelantar un poco el proceso. De todas maneras, obviamente en un proceso de control hay que tener los originales, ¿no?
pero nosotros hemos dado muchas facilidades para el tema de los documentos soporte. A veces, de repente, puede que el inspector solicite el original porque necesita verificar, pues obviamente la veracidad, pues que no tenga adulteraciones y demás, pero todo va a depender mucho como de cómo estoy yo presentando mi operación, y como el tener la información anticipada es una garantía de transparencia y de claridad para la autoridad aduanera. Sí, es como, ahí sí como dice el dicho, y perdón lo coloquial, pero el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Entonces, si yo estoy poniéndole la cara a mi operación ante la autoridad, pues obviamente va a tener muchísima más comprensión cualquier usuario que a última hora está haciendo las cosas, ¿no? Obvio, total, digamos que a mí me parece muy chévere, porque es que yo siento que hay empresarios con los que yo trabajo que me dicen, no, es que la DIAN me la tiene montada, yo no sé qué. Bueno, vaya y preséntese a este programa, que la DIAN lo conozca, reduzca el riesgo que usted tiene, porque si ya lo molestan y lo molestan es porque tiene un riesgo muy alto en el sistema de gestión. Entonces, pues vaya, que lo conozcan, que las empresas pues se presenten y digan, bueno, esta empresa no está haciendo ningún ilícito, no está generando pues como algo, otra alerta, lo empiezan a conocer, empiezan a verificar qué es su empresa, qué son sus productos, y me parece una práctica que la verdad a mí me gusta trabajar dentro de la transparencia. Lo que pasa es que aquí en Colombia pues tenemos un marco, como una cultura muy maluca de intentar como evadir todo, pero yo siento que si nosotros dejamos de tenerle miedo a la DIAN y la vemos como una aliada, yo creo que eso sería una buena estrategia de una auditoría como aduanera interna, claro, también de transparente, y también pues como a la larga hacer como una proyección de todas sus importaciones. Así es. Y fíjate que tú mencionas algo muy importante, y es esa cultura que tenemos en estos países, en Latinoamérica, porque no es solo en Colombia, como de a ver dónde me hago el más vivo, ¿no? Cómo evado, cómo eludo el control. Y resulta que si todos nos damos o pensáramos y nos damos cuenta que realmente cuando yo pago impuestos, cuando yo cumplo con mis normas, lo único que estoy haciendo es garantizando que el país, que el Estado pueda también garantizar educación, salud y tantos programas que tenemos por hacer para todas nuestras comunidades. Pues si empezamos a pensar que es que en realidad la DIAN lo que hace es una función social, pues empezamos a ver las cosas de otra manera. Y es decir, yo no debería estar pensando, es que yo no pago impuestos, o no quiero pagar estos tributos, o no quiero cumplir con este visto bueno, porque es que entonces yo me voy a ahorrar esa platica. No, ese ahorro tarde que temprano se le va a cobrar su propia operación, porque de repente hoy pasó el control y no pasó nada, pero en cualquier momento un mal paso te puede dar una sanción que te va a cerrar tu empresa. Entonces creo que es un tema muy cultural, ¿no? Es un tema muy de conciencia de cómo lo estoy haciendo y cómo me ajusto yo a las normas para que mi país pueda salir adelante. No, me encanta, la verdad es que yo sí, digamos que yo siempre soy como, no, yo los defiendo de la DIAN, pues obvio, pues porque yo soy abogada y esa es mi tarea, ¿sí? Pero también en estas prácticas, o sea, en la defensa de los casos, yo he visto unas cosas, o sea, sobre todo las empresas que son pequeñas, son muy desordenadas, y yo siento que este tipo de procesos a mí como abogada, digamos, para hacer como planeaciones aduaneras me sirven un montón para llevar a estas empresas a un cumplimiento voluntario, pero también a que se organicen, por ejemplo, que hagan verificación inclusive de sus proveedores, de sus cereales, porque casi todos la embarran porque no hay acciones mínimas, las marcas, los cereales y todo eso. Entonces creo que me gusta mucho el programa, y creo que sí, pues a mis empresarios los voy a incentivar para que no le tengan tanto miedo y se acerquen, porque me gusta esta iniciativa un montón, la verdad, muy chévere. Y te agradezco por contarnos. Y ya como para finalizar como el tema de importación, pasemos al tema del plan Canguro, que también me gusta que me lo cuentes un poquito más, porque yo vivo feliz con las exportaciones y siento que los empresarios, siempre se los digo, o sea, piensen en grande, piensen en crecer desde el principio. ¿Y qué es este programa Canguro? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué requisitos tengo? ¿Cómo me presento? ¿Qué beneficios hay? Bueno, así como para importaciones tenemos este sistema, para exportaciones
con mayor razón. Es un plan del gobierno incentivar la exportación y darle la mano a los pequeños y medianos empresarios para que puedan poner sus productos en el mercado externo. Este programa lo que hace y lo que queremos incentivar con este programa es la actuación directa como un mecanismo de facilitación. No quiere decir que es que odiemos a las agencias de aduanas ni que queramos pues desaparecerlas, no, porque esa no es la interpretación, es precisamente facilitarle a los exportadores que ellos conozcan de primera mano la operación aduanera para que puedan hacer las exportaciones a través de nuestros servicios informáticos y puedan hacer todo el proceso ellos solos. Cuando ellos ya conozcan, ya podrán, obviamente, y empezar a delegar. ¿Y qué pasa? Que también esto le ahorra un costo que es el de la intermediación aduanera a ese exportador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Y te cuento que nos instalamos, para iniciar como un programa piloto, nos instalamos en la zona franca de Bogotá, una oficina específica para empezar como con ese nicho de microempresarios, pero igual estamos en todas las divisiones de servicio al ciudadano y todas las direcciones seccionales aportando para este programa. Entonces, no importa dónde estén ubicados, pueden acudir ya sea virtualmente o presencialmente para poderse hacer a este programa. ¿Qué hacen? Exactamente lo mismo. Tenemos un link en nuestra página, en el micrositio que tenemos para este programa, donde también se inscriben las empresas, hacemos lo mismo, les damos unas charlas en temas aduaneros, cambiarios, porque el tema cambiario también es muy importante para nuestros usuarios, y luego empezamos a ver qué es lo que va a exportar y los acompañamos en esas primeras exportaciones, les enseñamos a entrar al sistema, les ayudamos. Tenemos como una pequeña sala, como un kiosco de autogestión donde la persona va, se sienta, nosotros le decimos pulse aquí, ahora allí, entre así, vaya por acá, esta información se diligencia así. Lo llevamos literalmente como un cangurito de la mano, aquí guardaditos, venga, lo consentimos y le brindamos toda esta información y estas estrategias. No, me encanta eso, es que ay, no, o sea, es súper necesario porque, muchos de los empresarios dicen como, no, pues que yo no tengo ayuda, nadie me ayuda, y es que ni siquiera saben de estas iniciativas, o sea, ni siquiera conocen que el Estado está poniendo a su disposición funcionarios que les enseñan a manejar los sistemas que, pues, son complejos, y digamos que me parece que es muy operativo, y no cualquiera, claro. Hay que tener como su mañita. Claro, y sobre todo lo que dices tú, o sea, a veces uno se enfrenta a una plataforma tan desconocida y que pues ha tenido obviamente sus intríngulis, que es muy importante llevarlos de la mano, ¿no? Entonces venga, le enseño cómo hacerlo, para que luego usted, cuando contrate un intermediario, pueda exigirle cierta calidad en el servicio. Eso es muy importante también. Y además que les ahorra un costo súper grande porque pues pueden tener, digamos, a su equipo de comercio exterior interno, ¿cierto? Y ayudarles a quitar, digamos, esa intermediación, que también volvemos a lo mismo, son costos, y las agencias de aduana, porque también tenemos como ese acompañamiento cuando uno no sabe, uno se lo entrega al que sí sabe, digamos que le traslada la responsabilidad a esa agencia de aduanas. Pero si uno puede aprender a hacerlo y ahorrarse ese costo, a mí me parece maravilloso, porque cuando los emprendedores están haciendo, no sé, supongamos, mi nicho es mucho el empresario de las ruedas de negocio de ProColombia, que van y se consiguen allá su primer cliente y a duras penas tienen su capital para poder hacer esa primera exportación y no tienen ni la menor idea de una agencia de aduanas cuánto les va a cobrar ni nada. Bacano que puedan hacer eso, que puedan acceder a ellos mismos a ese conocimiento, porque además es un conocimiento que va a quedarles pues súper valioso y gratis. O sea, y gratis. Sí. Y sabes que ¿sabes cuál es la otra cosa importante de este programa? Y es que tenemos sentadas con nosotros a las otras autoridades. Entonces, en ese mismo espacio donde arrancamos este piloto y que luego lo vamos a extender también a las otras divisiones de servicio al ciudadano, es que tenemos ahí a ProColombia, ¿sí? Enseñándoles y llevándolos de la mano en lo que tiene que ver con ellos, ayudándoles que cuando una persona empieza, dice, bueno, quiero hacer algo, pero no sé qué exportar, no sé qué vender, no sé a dónde vender.
Y luego tenemos ahí las otras autoridades, está el INVIMA, está el ICA, está el ministerio también nos ayuda ahí con temas de buce, tenemos a la policía antinarcóticos, entonces nosotros somos como el puente para poderlos contactar con todas esas autoridades y además podemos atenderlos con consulta virtual. Entonces de repente si el exportador está muy lejos, nosotros le podemos agendar unas citas, porque eso es otra cosa que te quiero contar. Nosotros tenemos ahora puntos de contacto aduanero como en impuestos, ¿no? Que estábamos ya en mora de tener nuestros puntos de contacto y podemos empezar a agendar esas reuniones virtuales en donde le podemos mostrar, compartir pantalla, decirle métase por acá, haga por allá. Entonces tenemos una cantidad, tenemos que aprovechar que la pandemia nos dejó todas estas enseñanzas, todas estas herramientas y aprendizajes, estas plataformas ahora cada día están más sofisticadas, entonces uno puede hacer una cantidad de cosas virtualmente y no necesito ir hasta la DIAN a una oficina que me ayuden con el trámite. Entonces tenemos el proceso también de agendamiento en la página de la DIAN, en donde así como la gente se agenda para sacar su RUT, para modificar el RUT, para ir a hacer temas tributarios, ahora también lo puede hacer para temas aduaneros. Ya tenemos punto de contacto en Bogotá, en las oficinas de la seccional Aeropuerto El Dorado, tenemos ahora en Cali, que es un punto híbrido. Cali tiene también ahí un punto de impuestos y aduanas en el edificio de la aduana en Cali. Vamos a lanzar próximamente Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, tenemos que seguir expandiendo todas estas facilitaciones que le estamos dando a nuestros usuarios para que se sientan acompañados por la entidad y se sientan que van de la mano. No hay nada mejor que ir de la mano de la autoridad. No, total, o sea, la verdad es que, o sea, tenemos que intentar cambiar esa cultura de la DIAN es lo peor, porque, o sea, realmente, y ahorita con este cambio de funcionarios también que va a haber con el concurso de méritos, o sea, siento que también nosotros estamos encargados de dañar o de mejorar el nombre de nuestras instituciones, y pues me parece súper que la DIAN esté interesada en ayudar a estas pequeñas y medianas empresas, entonces me encanta. Y entonces, bueno, si digamos en estas ciudades no están, digamos, yo estoy, por ejemplo, aquí preguntan Buenaventura que todavía no tiene, ¿cómo se acerca a estos programas adicionalmente de la página web? Si no, esos puntos de información físico, ¿le toca viajar o cómo podría manejar eso? No, por ejemplo, bueno, en Buenaventura tenemos división de servicio al ciudadano y allí le podemos dar información y acompañarlo en su proceso. Pero ahorita este programa arrancamos con Zona Franca, ya nos vamos a extender ahorita, yo creo que el próximo mes vamos a hacer como un lanzamiento navideño, aquí te cuento un archivo, vamos a hacer un lanzamiento navideño para extendernos virtualmente al resto de las direcciones seccionales para que puedan tener también el acceso a esta información. Entonces también vamos a organizar, así como las anticipadas ya la están manejando las direcciones seccionales, también el plan Canguro lo van a empezar a manejar las seccionales, así. Se inscriben en el programa dura 2 meses, los acompañamos en todo ese proceso, mira, hasta la creación de la cuenta los podemos acompañar, porque hay muchas empresas que ni siquiera saben cómo crear su propia cuenta, sus claves y demás, los acompañamos en eso, en esos 2 meses. La idea es que puedan hacer mínimo una operación, mínimo, que sería lo ideal. Hacen su primera exportación y con lo mismo, control directo nuestro, monitoreo nuestro, ayuda en las direcciones seccionales y luego ya lo soltamos porque ya es un bebé que empieza a dar sus pasitos, pero sin embargo pues pueden acudir a nosotros todo el tiempo. Desde la Subdirección de Servicios y Facilitación estamos súper atentos a todos los empresarios que se vinculan con nuestros programas para poderlos acompañar y ayudarles a resolver temas en su operación, para que obviamente pues el interés de nosotros es que la gente pueda hacer la operación, ¿sí? Nuestro interés no es que las cargas se queden aquí, no es que las cargas se queden abandonadas, no, el interés de la DIAN es que las empresas crezcan, que las empresas hagan muchas utilidades, eso luego va a revertir en impuesticos para poder hacer todo lo demás. Total, es que es lo que yo siempre lo he dicho, o sea, yo digo, ¿por qué aprenden la mercancía sabiendo que eso luego puede ser más plata para la DIAN porque son impuestos? Claro. Pero bueno, aquí
una persona que cómo hacen, digamos, en el tema de las exportaciones, con el tema de los tiempos que tiene que soportar un exportador mientras le inspecciona la carga antes del zarpe, pues, del buque. Entonces, sí, es verdad, uno se queda pues 4 o 5 horas hasta un día esperando que lo inspeccionen y luego, pues esos son costos de bodegajes y demás. Entonces, claro, algo, digamos, genera seguridad también para la DIAN, esas empresas que como exportadoras se acercan y vea, yo soy un exportador, yo tengo este tipo de producto, vea, yo quiero exportar sillas a Estados Unidos, y eso le genera confianza a la DIAN. Claro, claro, es que lo mismo que decíamos para las importaciones, cada vez que yo vengo y me presento y le muestro a la autoridad aduanera mi operación, pues mucha más transparencia y más seguridad vamos a tener al momento de hacer una exportación. Obviamente, pues todos sabemos que desafortunadamente en nuestro país pues todos estamos muy sujetos al tema de contaminación de cargas. Entonces, por esa razón es que tenemos que ser tan cuidadosos con la lógica de nuestra operación. Pero, por ejemplo, si tiene un tema en el puerto ya para salir y nosotros estamos ahí monitoreando esa operación, por supuesto que tendremos ahí la interacción con las otras autoridades para poderle hacer un poco más fácil la vida de ese exportador que está en el programa, sobre todo cuando están aprendiendo, ¿no? Que para eso es el programa. Por eso estamos trabajando de la mano con ICA, INVIMA, Antinarcóticos, ProColombia, que pues les abre como esa primera puerta de entrada a este mundo de los exportadores. Me encanta. La verdad es que yo soy una fiel creyente de que las exportaciones pueden sacar adelante este país, así que me encanta todas estas iniciativas. Y yo quiero aprovechar pues como esa oportunidad de tenerte esos últimos minutos para un tema que me genera demasiada curiosidad, y es la DIAN que está haciendo en temas de comercio electrónico, porque mira, yo recibo al día, ya, o sea, tengo mensajes estandarizados ya porque ya es en serio exagerado, la gente me escribe mucho, Manu, compré cosas por una página, China, Alibaba, cualquiera de esas, y me las aprendieron, o me van a cambiar la modalidad, yo soy persona natural, ¿qué hago? No sé qué, la gente no tiene ni idea, y como el comercio electrónico está tan abierto, o sea, ya hoy en día cualquier cosa la puedes comprar por internet, claro. Y entonces cree que eso es como comprar, yo les he dicho mucho, o sea, creen que es como comprar de Medellín a Bogotá, y es que no, eso es una importación, pero como ese desconocimiento es general, la DIAN, ¿qué está haciendo con todas esas aprehensiones o esos abandonos voluntarios de toda esa mercancía, o que han hablado sobre el tema del comercio electrónico tanto como para importar como para exportar? Porque en serio esto se está saliendo de control. O sea, si yo recibo tantas llamadas al día y soy una asesora, imagínate todo el resto, las agencias de aduana. Es una locura, y me gustaría que me contaras, no sé si tienes idea de qué es lo que están haciendo al respecto a este comercio electrónico. Claro que sí. Bueno, te cuento que el tema del comercio electrónico no solo nos ha desbordado en Colombia. Si Estados Unidos ya está preocupado, pues calcula cómo puede ser en el resto del mundo. Y realmente el comercio electrónico llegó para quedarse. Y desafortunadamente, por el desconocimiento, hay mucha gente que está, digamos, estafando y aprovechándose de la buena fe de las personas que compran por internet. Entonces, si bien todas estas páginas y todas estas plataformas ponen a disposición de la gente la mercancía de manera muy rápida, también es cierto que hay que conocer el régimen, porque por ejemplo, hay un límite de cantidades para el ingreso, de valor, de peso, hay que conocer un poquito más del régimen. Nosotros en la página también tenemos información acerca de esta modalidad que es la de tráfico postal, que es la modalidad obviamente hermana del comercio electrónico. Y es, primero que todo, tiene que conocer qué se puede traer por tráfico postal. Hay una regulación específica y hay unas mercancías que no pueden ingresar por tráfico postal. Entonces, las personas, pues hay que invitarlas a que efectivamente conozcan qué sí podemos traer por tráfico postal, qué no podemos traer para que no se arriesguen. Por ejemplo, el tema de los celulares. Los celulares no pueden llegar por tráfico postal, o si llegan tienen que declarar el email, eso tiene unas regulaciones del Ministerio de las Tecnologías. Dinero, joyas, armas, hay una cantidad de cosas que no pueden llegar por allí, y es una modalidad que está muy propensa a que ingrese cualquier tipo de mercancías. Las cantidades, yo no puedo traer cantidades comerciales.
no puedo traer, por ejemplo, mercancías, o sí las puedo traer, pero si tengo los vistos buenos, por ejemplo, de INVIMA, de ICA. Nunca vamos a perder de vista que las mercancías deben cumplir con unos requisitos. Entonces, por ejemplo, sé que muchas plataformas ya están poniendo en sus páginas o en sus mismas herramientas esos requisitos para el ingreso a Colombia. Entonces, la invitación es a que las personas se capaciten o se orienten mejor en cuál régimen propiamente dicho de tráfico postal y envíos urgentes, porque no todo puede ingresar por allí. Entonces, para que no se les queden perdidas las mercancías. Yo me la paso hablando de eso. Yo tengo un video en TikTok como de 50.000 vistas hablando de no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque en serio, la gente, en serio, como te digo, creen que están comprando cosas de Medicina Manizales y así no son las cosas. Entonces, siento que hace falta como que un tema más masivo de comunicación, no sé, que saquen en televisión, vean, no vaya a hacer esto, por favor, porque claro, está desbordada, o por ejemplo pagando con la tarjeta de crédito de la mamá, del papá, del novio, y eso tampoco se puede hacer. Entonces, como que hay mucho desconocimiento, y esa es como mi labor también últimamente, estarles advirtiendo. Pero digamos que en el tema de ese comercio electrónico, yo te quería hacer una pregunta con respecto a la interpretación de la norma, porque es que el artículo de tráfico postal nos dice que yo puedo traer hasta $2.000 en ese régimen, y luego, pero el tema de la restricción de las 6 unidades se ha vuelto como subjetivo, es decir, si el funcionario dice que son 6, que no vienen 7, pues entonces la retiene. Pero hay otro funcionario que dice pues que la norma no dice en ninguna parte que yo solamente puedo traer 6. Entonces, como ese límite de unidades que tú decías, unidades comerciales por tráfico postal, yo sí puedo traer más de 6 unidades, siempre que no tengan restricciones legales o administrativas. Claro. Claro, lo que pasa es que la norma sí dice que es hasta 6 unidades de la misma clase. Entonces, tú puedes traer hasta 6 unidades de la misma clase, y siempre y cuando no se trate de intención de comercializar, ¿cierto?, los productos, y siempre tendrás que cumplir con las restricciones legales también. Entonces, por ejemplo, voy a traer 6 frascos de vitaminas, pero esos frascos de vitaminas tienen que tener el INVIMA, ¿cierto? Tienen que tener ese visto bueno previo a la llegada de la mercancía al país. ¿Qué pasa? Que la gente se trae sus vitaminitas, las pastillitas para el dolor de cabeza, la no sé qué, pero en ninguna parte en la norma dice que vengan libres del INVIMA. Entonces, eso es lo que pasa mucho, que la gente no cumple con ese requisito, y entonces, claro, esas mercancías se van a cambio de régimen, cambio de modalidad, y entonces es ahí cuando se traslada un depósito y el destinatario se pierde y no sabe ni para dónde se fue su carga. ¿Qué pasa también? Que tienen que hacer el seguimiento a su pedido o a la mercancía que van a traer. Le tienen que hacer una trazabilidad con el intermediario que lo está trayendo al país, porque él le debe informar a qué depósito lo envió, si hubo un cambio de modalidad, y dónde está, para que él pueda ir a hacer su trámite allá. Resulta que a veces no les informan o les avisan muy tarde, y entonces ya pasa el tiempo y la mercancía queda en abandono. Y la verdad, a nosotros no nos interesa quedarnos con esas cargas, porque a mí lo que me interesa como aduana es que la mercancía se vaya y me paguen mis impuestos y cumplan con los requisitos para los cuales viene la mercancía. Sí, a la DIAN no le interesa quedarse con las mercancías. Pero si las mercancías no tienen ninguna restricción, por ejemplo, no sé, gafas, voy a traer 50 gafas y no superan los $2.000. O sea, tengo todavía la restricción de que son solo 6 gafas, o yo puedo utilizar ese régimen porque no tiene restricción hasta $2.000. El valor estaría bien, pero las cantidades no, porque supera la cantidad de 6, y eso ya, digamos que 50 pares de gafas pues ya son cantidades comerciales, no están destinadas para lo que tú traes para tu uso personal, sino que ya tiene una intención de comercializar ese tipo de productos. Es que esa es como la duda que yo tengo, porque cuando nosotros leemos el artículo como solo puedes traer 6 unidades, no, dice que no tengan restricciones legales o administrativas, salvo si son 6 unidades. O sea, ahí es donde son 6, siempre son 6.
siempre son 6. Es decir, que tú siempre puedes traer 6 unidades o de la misma clase y obviamente pues que no tengan restricciones legales y administrativas. Y si las tienen, pues las tienes que cumplir. Sí, como lo que te acabo de poner de ejemplo de las vitaminas, de las pastillas o de cualquier producto de consumo humano. Entonces, si yo voy a traer esas 6 gafas, por ejemplo, voy a traer 50, ya me cambiarían la modalidad. Así es. Hay Ajá. cambio de régimen y ya tendrías que hacer una importación ordinaria. Porque ahí me genera como es que un conflicto de lectura normativa, porque, o sea, yo digo, bueno, si el límite son $2,000, pues 6 unidades no van a superar eso, o sea, normalmente no lo van a superar. Entonces ahí como que conflictúo, $2,000 o 6 unidades, pero es que en serio, en la lectura de la norma no dice como solo puede ser 6 unidades, y ahí es donde mucha gente me pregunta, Manu, la norma dice esto, puedo traer, no puedo traer, ¿qué hago, cierto? Entonces ahí, sí, esa era la duda que yo tenía. Sí, es hasta 6 unidades y obviamente debes cumplir con con todos los vistos o buenos o requisitos que tenga ese tipo de producto. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, por ejemplo, tú vas a comprar cosas que encuentras muy baratas en las plataformas estas de Alibaba, Amazon y demás, pues si tú traes 3 pantalones, 3 camisas, 2 pares de zapatos, pues no importa porque son de diferentes clases y puedes traer pues muchas, siempre y cuando no superen los $2,000. Pero si tú traes los mismos 7 pantalones, 8 blusas, pues ya ahí puede haber un cambio de régimen porque te estás pasando del límite de las 6 unidades, así valgan menos de $2,000. Me encantaría pues como explicarles esto bien como a las personas. Yo voy a hacer, pues yo hago varios videos explicando el tema y yo les he dicho mucho que son 6 unidades, pero en serio te lo juro, muchas personas me han dicho como que son agentes de carga, agentes de aduana, me dicen, Manu, la restricción nunca dice que son 6, dice que solamente 6 tienen restricciones legales administrativas. Entonces creo que sería como bueno aclararlo en la normativa cuando vayan a hacer la explicación o algo así, o el cambio del nuevo régimen, porque en serio la interpretación como hermenéutica de la norma si puede llevar a otra interpretación, de acuerdo. Exacto. Entonces, la verdad, hay como cosas encontradas. De hecho, le he preguntado a funcionarios y funcionarios me dicen no, solamente si tienen restricciones. Hay otros que me dicen no, solo 6. Entonces ahí quedo como en la mitad. Sí. Son solo 6. Son solo 6. De hecho, hay conceptos de normativa y doctrina que ya aclaran ese tema. Hay uno más bien reciente que aclara el tema y dice es máximo 6 y obviamente siempre tendremos que cumplir con las restricciones legales y administrativas. Listo, perfecto. Eso era algo que necesitaba aclarar porque yo ya estaba cansada de pelear. De acuerdo. Pero ahora que hablas de modificaciones normativas, pues aquí les dejo esa de pronto primicia para algunos, y es que sí, efectivamente estamos trabajando en esa modernización normativa, no solamente la modernización tecnológica, sino toda esa modernización normativa en donde vamos a aclarar ese tipo de cosas o a, digamos, modificar la norma para que el sentido sea muy claro y no dé lugar a ese tipo de confusiones que a veces tenemos en la operación. Total. La verdad, y ahorita para Navidad que todo el mundo está comprando cosas como loco, o sea, de verdad que yo me voy a poner así la 10 y le voy a explicar a todo el mundo las veces que sea necesario, porque sí siento que hay un desgaste también de la administración y siento que ellos sean más lentos, entonces no. Sí, y sobre todo, Manuela, de paso también advertir a todos nuestros usuarios y a todas las personas que nos acompañan hoy, es aquí incluso en el chat ya nos pusieron el artículo del decreto C65, entonces para que sepan, el 254 numeral 3, pero quiero contarles que estamos trabajando en eso precisamente para evitar este tipo de inconvenientes. Estamos trabajando en volver la norma un poco más clara y que no se dé este espacio a que uno piensa una cosa, yo lo leo de otra manera, sino que podamos tener
cada día más claridad. Es un reto, obviamente es un reto, pero pues lo hemos asumido así y la dirección general nos ha patrocinado mucho como estos canales vamos a proponer y muy pronto van a conocer ya publicados para que puedan hacer comentarios. Mejor dicho, trabajo es lo que tenemos, porque trabajo es lo que tenemos. No paramos, o sea, yo desde que empecé no he parado de estudiar, cada que sale una norma nueva, cada día, Dios mío, es demasiado, pero bueno, lo importante es que cada día como que estamos siendo más conscientes y la información, por lo menos por estos medios, la podemos como dar un poquito más amplia, más fácil de entender para las personas. Qué bueno poderte tener a ti en un espacio más fresco, como más relajado, digamos, no tan formal en una capacitación o algo así, sino algo que de tú a tú nos explicaras, que la verdad sí era súper necesario. Qué chévere que la DIAN tenga estas iniciativas, tanto para importar como para exportar, y que se regule prontamente el tema de e-commerce que nos tiene hasta aquí de trabajo. Así es, y sobre todo cuando esté muy alerta, ya empezaron. A mí me ha pasado también, le llega un mensaje de texto al celular y que ya haga clic acá porque le llega un paquete. Siempre sospechen de eso, siempre. Si yo nunca he comprado nada ni he pedido nada, a mí no me tiene por qué estar llegando ningún paquete, porque hay muchas cosas, y en nuestra página web vamos a estar también alertando a la ciudadanía, porque la estafa, o sea, es impresionante cómo la gente que se quiere aprovechar de la inocencia de las personas, pues hace este tipo de cosas, y es una cosa de verdad pues muy lastimosa, y mucha gente ha perdido mucho dinero, porque entonces si quiere recuperar su paquete o quiere sacar su paquete de tal lado, entonces tiene consigne a tal parte. Eso no funciona así, no funciona así. Usar páginas oficiales, preguntar en la DIAN, en nuestras divisiones de servicio al ciudadano, les podemos ayudar a hacerle seguimiento a sus paquetes y que no sean estafados. No, eso era súper importante, de verdad, porque eso está impresionante, desbordado, a todo el mundo le está llegando ese mensaje, hasta a mí me ha llegado de 472, que yo que pedí. Y no es así, no hay tal. Sí, no, total, no, yo te agradezco un montón, de verdad, este espacio me alegra tanto, la verdad que la DIAN esté haciendo estas iniciativas, este acercamiento con los pequeños empresarios, estas cosas quedan grabadas. Yo sé que muchas personas la van a ver después, porque a mí me encanta que la gente pues pueda acceder al conocimiento de manera gratuita y como más personalizado, digamos así, tener la oportunidad de preguntarle a los invitados. Te agradezco un montón, y la verdad que cualquier cosa que la DIAN quiera comunicar, aquí están mis redes disponibles para que ustedes hablen lo que necesiten, porque yo pues, o sea, quiero que todo el mundo sepa que hay cosas que se pueden hacer y que cosas que no, ¿cierto? Entonces, qué bueno que estés aquí, te agradezco un montón, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por esas explicaciones tan claras, y nada, bienvenida las veces que quieras. Manuela, pues muchísimas gracias, y de verdad gracias a toda tu audiencia que nos tiene también en alta estima y nos acompaña en este tipo de espacios, y qué bueno que personas como tú, que tienen influencia también en muchos otros ambientes, en muchos otros espacios, nos ayuden a educar a nuestros usuarios, a decirles vengan a la autoridad, y venga, no todo es como lo pintan, es mejor, ¿no? O sea, es mejor estar del lado de la autoridad. Pues la verdad, o sea, como abogada, digamos, aduanera, en mis planeaciones con las empresas, yo sí les voy a proponer que se acerquen a estos programas, porque me parece una maravilla, o sea, le van a reducir muchísimo el riesgo en todos los sentidos, entonces yo sí lo voy a promocionar un montón. Muchas gracias por invitarnos, y también desde aquí todo lo que podamos hacer para ayudar a los empresarios a salir adelante, cuenten con eso. Ay, muchísimas gracias, Claudia, te mando un abrazo y te agradezco, de verdad, de nuevo por este espacio. Volvernos a ver en algún momento en estos lives con más información, con más temas de actualización normativa, y ya nos vemos la próxima semana entonces con otro live, y un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, buena noche. Chao.